La salud dental, un tema importante que veremos aquí en Detrás del Médico. En Detrás del Médico vamos a hablar sobre qué es lo que pasa cuando un paciente no tiene la educación o la higiene dental. Para eso la doctora Erika Denise Olmedo, invitada, y te agradezco mucho tu presencia. Gracias a ti por la invitación. Aparte que es mi dentista y es una excelente odontóloga, nos vamos a hablar de cuál es el problema que a veces o con mucha frecuencia se presenta, porque después vamos a hablar de otras cosas con la doctora que es expertísima, en cuanto a la cuestión de la mala salud dental. El principal problema que tenemos como dentistas es que no van al dentista. Al no ir al dentista, normalmente es por miedo y eso indica que tiene una mala higiene. Al tener una mala higiene dental, no utilizar el cepillo adecuado, la pasta adecuada, los minutos de cepillado adecuados, eso hace que se vaya formando una capa en el diente que se genera sarro. Y el sarro es de lo peor que podemos tener en boca. La mayoría de la gente, no sé si han visto los señores grandes de pueblo que dicen que los dientes no se le movían hasta que fueron al dentista. Normalmente no se le movían porque tenía toda una placa y una barrera, exacto, una barrera de sarro, que al momento de quitarlo, claro que el sarro irrita la encía y claro que al irritar la encía se pierde hueso. Ahora, para nuestro público, que es importante que le dé seguimiento a este programa, porque vamos a hablar de algo que tiene consecuencias fundamentales y muy graves, aunque no lo crean, porque el hecho de no tener una salud bucal o una salud dental siempre es un problema. Ahora, doctora, vamos quitando una duda para no hablar tonterías. ¿Es dental o bucal? Dental, cualquiera de los dos puede ser correcto. Es más usual dental que bucal. Dental que bucal. Ok, doctora. Hablas del cepillado, pero que lo vamos a hablar después. Muy bien. Hay una de las patologías que muy frecuentemente se presentan y que tiene una gravedad importante. ¿Cuál es, doctora? La enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal en sí es una compilación de eventos. Se inflama la encía. La encía, ¿les ha pasado que a veces se cepillan los dientes y les sangran? El sangrado es una forma de tu cuerpo decirte que algo lo está irritando. Si tú lo dejas, si usas solo un enjuague bucal, si no vas a revisión, no haces limpieza, lo que vas a hacer es solo mitigar el síntoma y vas a exacerbar el padecimiento. Y entonces eso puede derivar, hay gente que en meses, ahora con lo del COVID fue muy notorio, como personas que tenían predisposición al sarro y demás, se hicieron unas enfermedades periodontales marca acme y fueron pérdidas de 3, 4 dientes en una sola sesión. Entonces, el sangrado cuando se cepillan, es imperativo que hagan cita con el dentista. Eso de cada 6 meses, que se decía hace mucho tiempo, es fundamental porque le dan espacio al doctor y a ustedes mismos de corregir cualquier cosa que tengan en boca. Ahora, hay una frase que yo siempre le digo a mis pacientes cuando les voy a poner una prótesis total de cadera, que en la cavidad oral siempre hay más bacterias que en el ano. Sí. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Tienes una enfermedad periodontal, no te la tratas, tienes el sangrado. ¿Hasta dónde llega la enfermedad periodontal a ocasionar otro tipo de problema más grave? La enfermedad periodontal, pierdes el diente. Hay gente que dice, ay, me lo quité con los dedos, como si fuera un diente de leche. Ajá. Porque irrita tanto que pierde el hueso, lo carcome. Y entonces solo el diente se detiene por la encía. Y la otra es que hay estudios de ya mucho tiempo donde pacientes que tuvieron infartos fulminantes tenían bacterias de boca. Exacto. ¿Cuáles son las bacterias que más frecuentemente se encuentran en este tipo de enfermedades periodontales? Normalmente los gram negativos, algún anaerobio, por eso ciertos antibióticos son muy buenos para todo lo que es vías respiratorias altas. Amoxi, Clinda, normalmente responden muy bien. Bueno, esto quiere decir que no por el hecho de la amoxicilina, clindamicina, vaya usted a la farmacia porque le sangraron los dientes y vaya y esto. ¿A partir de qué edad, y esa es una pregunta lógica, a partir de qué edad tiene que acudir con ustedes los odontólogos para una revisión?
En realidad, desde que salen los primeros dientes. Los bebés tienen que cepillarse los dientes y generas un hábito en los niños. Normalmente es cada 6 meses porque te comas o no comas, cada 6 horas se forma una placa dentobacteriana en tu diente. Si comes, los minerales de tu saliva hacen que esa placa se vaya haciendo dura. Y si tú no te cepillas o te cepillas el diente, pero no te cepillas desde la encía, esa placa se va haciendo como piedra y eso se genera el sarro. Y la caries, si comes dulces y no te cepillas, o si tienes algún trastorno gástrico, si tienes reflujo, vas desgastando el diente. Hay muchas, el estrés desgastas, haces afracciones y empiezas con sensibilidad y no sabes por qué y empiezas con las pastas dental para la sensibilidad y resulta que al final la sensibilidad fue un desgaste en el borde del diente que va generando como un desgaste en media luna al borde de la encía que genera mucha sensibilidad al cepillarte, al agua, tomar frío, caliente y todo generado también por estrés. Entonces, 2 veces al año. 2 veces al año. ¿Y las limpiezas dentales? Exacto. Es que Igual. Cuando tú vas al dentista a tu profilaxis o a tu limpieza dental cada 6 meses, ¿qué es lo que nos das la pauta? De poder limpiar y de poder revisar y poder dar mantenimiento a todo lo que tienes en boca. Si se te fractura un pedacito de resina, si traes una fracción, si tienes alguna lesión, es completamente manejable. Si dejas pasar más tiempo, el riesgo de que encuentres algo que no puedas manejar con un mantenimiento se dispara muchísimo. Bueno, hay estudios que hemos visto nosotros en ortopedia porque nos interesa mucho en relación a la enfermedad periodontal cuando el paciente tiene este problema. Y una de las veces que acudí con la doctora, porque es mi doctora, hablábamos sobre los diferentes tipos de pasta de dientes y los cuidados que se deben de tener. ¿Por qué? Porque nosotros como ortopedistas tenemos que pedirle al paciente cuando vamos a poner un implante o una prótesis que acuda con el médico con el odontólogo, para que le haga una revisión, una limpieza, le dé tratamiento, inclusive la obturación de caries dentales, por como comentábamos, por la gran cantidad de bacterias que hay en la boca y que de alguna manera contribuimos nosotros a este tipo de problemas. Por eso, una prótesis que se pone puede haber una diseminación a través de la sangre y entonces tenemos un problema muy grave que es la infección de una prótesis, que es un desastre para los pacientes. Hablando un poquito y agradecerte, te robé un poquito de mi tiempo y de mi especialidad. ¿Hay algo más que nos quieras decir en relación a los cuidados que se debe de tener para evitar esta enfermedad periodontal? Lo básico es cepillada 3 veces al día, mañana, tarde y noche, de preferencia es antes del desayuno, después del desayuno, después de la comida, después de la cena. La forma más fácil de saber si te estás cepillando bien los dientes es termina de cepillarte y pásate la lengua por los dientes. Si te pasas la lengua por los dientes y sientes algún diente que está rugoso, dale otra cepillada. Es la forma más fácil de mantener una buena higiene bucal. Ahora, comentabas en ocasiones que no nomás es únicamente los dientes, sino también las encías. Sí, mira, les muestro un poquito. Técnicamente es de arriba del diente hacia abajo. ¿Qué error cometemos? ¿Cepillamos así o cepillamos solo el diente? Cuando debemos de cepillar de la encía, girarlo a que baje. Este barrido nos ayuda a que todas las bacterias que se quedaron en el borde las eliminemos. Por eso hay gente que tiene el diente muy lindo, pero tiene todo el contorno lleno de sarro. Entonces, lo primordial es eso, de la encía hacia abajo, de abajo hacia arriba. Igual, acuérdense de la canción de los niños, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo hacia arriba y las muelitas en círculo, tanto por dentro como por fuera. Ahora, doctora, ¿se cepilla la lengua? En la odontología somos atacados desde varios flancos. Hay una corriente muy fuerte que maneja que no hay que cepillarse la lengua porque contiene ciertas bacterias que son benéficas para nuestro organismo y para captar ciertos minerales que necesitamos. Pero también es muy cierto que darle una cepillada a la lengua, no pasar el rastrillito todos los días o 3 veces al día,
pero al menos ser consciente de que hay que darle una pasada a la lengua nos permite quitar los excedentes de bacterias y mantener una buena estabilidad de las bacterias que son benéficas y las que son malignas. Ahora, antes de terminar con el programa y agradecerte mucho, Erika, tu presencia, nos puedes dar 3 consejos, pero los 3 consejos que yo te pediría es en cuanto a situación de uso de una pasta, del uso de un cepillo, cuánto debe de durar, qué tipo de pasta tú recomiendas dental. No vamos a hablar de marcas porque no nos pagan lo de las marcas, pero sí de alguna manera, y alguna otra cosa que nos quieras comentar en relación a unos cuidados primordiales que tiene que tener el paciente en estos consejos. Si no son 3, son muchos, pues, adelante. Lo óptimo es la cepillada. El mejor cepillo es con el que tú te sientas bien. Si es un cepillo eléctrico, si es un cepillo manual, lo más importante es de la encía hacia el diente, o tanto superior como inferior. La pasta de dientes depende mucho de la percepción del paciente, porque más que la pasta, que hay unas con flúor, otras, que esa es otra, una corriente también muy fuerte que no se utilice flúor en boca. Hay pastas que tienen bicarbonato, hay pastas que son muy abrasivas. Lo más importante es que tú te sientas que tu diente queda limpio. El utilizar el hilo dental, igual puede ser una vez al día, 2, 3 veces a la semana, y el uso de enjuagues bucales, pero si son constantes, les diría que tengan cuidado que no traiga antibiótico, porque si no, hacen como floja a su misma flora bucal. Entonces, pueden usar desde bicarbonato de enjuague, o utilizarlo paulatino, o utilizar un enjuague bucal que sea de uso frecuente. Ahora, el enjuague bucal, antes de todo, que es importante, ¿es antes o después? Depende. Si es para ortodoncia, hay un enjuague bucal que es previo a la cepillada. ¿Por qué? Porque mineraliza el diente y entonces ayuda a que el exceso que se quede en el bracket lo puedas eliminar más fácil y sabe horrible la mayoría de las veces. Y los enjuagues que son tanto como antibiótico, que traen como clorexidina o demás, son después del cepillado, 1 minuto en boca, lo juegas, haces el enjuague, escupes y lo más importante es que ya no te enjuagues para que quede haciendo contacto con tus encías y que dure mucho más el efecto. Hay enjuagues que traen unas combinaciones que son solo para dar una mejor frescura, que son más comerciales, y hay otros enjuagues de algunas marcas que son para usar, para aquellos que tuvieron enfermedad periodontal, que fueron al periodoncista, les hicieron cirugías y demás, que son de uso más bien durante muchos meses, para no crear resistencia con la clorexidina. Bueno, esto es importante porque recordar pues que estos antibióticos pueden generar cambios en la flora bacteriana, como tú bien dices, en los que son benéficos, porque Exacto. Hay unas bacterias benéficas para evitar problemas. Erika, antes de despedirnos, agradecerte nuevamente. Dinos, ¿dónde nos podemos encontrar? Estoy en Integrity, es un núcleo dental que estamos por la Minerva, en Napoleón 78. El teléfono es el 33 18 13 10 60 y ahí nos pueden localizar para cualquiera. Somos un grupo de dentistas, de especialistas que podemos ayudarles a mejorar su salud bucal. Ya lo saben, es importante acudir con un dentista, con un odontólogo para que le dé tratamiento. Esto fue Detrás del Médico. Vamos a hablar más al respecto con la doctora Erika Denís en este programa Detrás del Médico.